¿Qué es amar al fin y al cabo? ¿Será que el amor se reduce al calor de una caricia, a la euforia de un mensaje inesperado o a la tranquilidad de saber que alguien nos espera al final de un día agotador? ¿O será que se trata de algo más profundo, más difícil de alcanzar, pero también más real? Vivimos en una época donde el amor parece estar moldeado por la prisa, por los algoritmos y por la necesidad constante de estar conectados. Y aún así, nunca ha habido tanta gente sintiéndose profundamente sola. Deslizamos los dedos sobre pantallas brillantes en busca de una chispa de conexión, de ese sentimiento de pertenencia que se escapa entre los huecos del mundo digital. Pero, ¿de verdad estamos conectando? ¿O solo acumulamos interacciones vacías que desaparecen tan rápido como llegan? En el silencio de la noche, cuando las pantallas se apagan y el mundo se detiene, muchos de nosotros nos quedamos cara a cara con nuestras propias sombras. Ese vacío discreto pero persistente que ni 1000 me gusta, ni mensajes ni promesas consiguen llenar. Tal vez tú ya lo hayas sentido. Esa sensación de estar rodeado de personas, pero sentirte extrañamente solo, como si algo esencial siempre faltara. Y si el problema no fuera la ausencia de alguien a nuestro lado, sino la ausencia de una presencia diferente, una presencia intencional, genuina, que no solo mira, sino que realmente ve, que no solo escucha, sino que se esfuerza por comprender más allá de las máscaras y los filtros, porque en el fondo no solo queremos ser amados, queremos ser comprendidos, aceptados y, sobre todo, queremos existir de verdad para alguien. Pero, ¿cómo encontrar eso en un mundo tan fragmentado? ¿Cómo evitar que nuestras relaciones se conviertan en meros intercambios emocionales, donde el amor se da y se quita con la misma facilidad con la que se cambia de aplicación? En este video, quiero invitarte a explorar una idea profunda y quizás algo incómoda: el amor intencional. Un amor que no se conforma con la superficie, que no se distrae con las apariencias y que no se deja moldear por las expectativas fugaces de un mundo saturado de estímulos. Porque tal vez, para encontrar el amor verdadero, primero haya que aprender a estar verdaderamente presentes, no solo para el otro, sino para nosotros mismos. Si alguna vez te has cuestionado el sentido de tus relaciones, si te has sentido perdido entre los juegos emocionales y la superficialidad de los encuentros fugaces, entonces este video es para ti. Si estas palabras resonaron contigo, si tocaron algo que quizás ni siquiera sabías que necesitabas escuchar, te invito a quedarte. Este video no es solo sobre el amor, es sobre la valentía de conectar de forma auténtica en un mundo que constantemente nos empuja hacia la superficialidad. Así que si buscas construir relaciones más profundas, si quieres descubrir lo que realmente significa amar de forma consciente e intencional, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Esto no es solo una forma de apoyarme, es un paso para que más personas puedan encontrar este mensaje y quizás transformar la manera en que se relacionan. Y si sientes que alguien necesita escuchar esto hoy, compártelo. Porque el amor comienza cuando aprendemos a extender la mano más allá de lo cómodo. ¿Alguna vez sentiste que hablabas, pero nadie te escuchaba de verdad? Como si tus palabras, tus pensamientos y tus emociones rebotaran en la superficie, mientras tu esencia quedaba completamente invisible. Tal vez conozcas esa soledad extraña que se siente incluso en medio de una multitud. Esa sensación de que, a pesar de todas las conexiones digitales, algo esencial sigue faltando. Quizás recuerdes alguna conversación donde tus palabras fueron solo chispas sin fuego, donde te sentías más como un perfil, una serie de mensajes rápidos y reacciones automáticas que como una persona completa. No estás solo, no es una experiencia aislada. En un mundo donde los ojos viven pegados a las pantallas, donde el contacto se ha vuelto un gesto escaso y donde la presencia se diluye entre notificaciones interminables, es fácil perderse en la superficialidad de las conexiones rápidas. Confundimos intensidad con intimidad, cercanía con presencia,
y nos alejamos de lo que realmente importa, la experiencia profunda y consciente de ser humano. ¿Te has dado cuenta de cómo, a veces, parece más fácil compartir un meme o una selfie que confesar una inseguridad? Cómo las redes sociales, que supuestamente nos acercan, muchas veces nos hacen aún más conscientes de nuestras fallas, de nuestras comparaciones silenciosas, de nuestros miedos más profundos, no ser suficientes. Y eso se refleja en nuestras relaciones. Entramos en romances sin conocernos de verdad, arrastrando heridas que preferimos ignorar, esperando que alguien más las cure sin haberlas siquiera reconocido. Esperamos que el otro llene nuestros vacíos, que complemente las partes que hemos abandonado, que nos haga sentir completos en medio del caos. Pero cuando la novedad se desvanece, cuando los filtros emocionales se desgastan y la realidad se impone, muchos volvemos a encontrarnos con esa vieja sensación de desconexión, estar al lado de alguien y aún así sentirse solo. ¿Cuántas veces te has sorprendido leyendo conversaciones antiguas, buscando esa chispa que al principio parecía tan intensa, pero que hoy no es más que un eco lejano? ¿Cuántas veces te has preguntado por qué, incluso en medio de tantos diálogos, parece faltar algo esencial, como si tus palabras solo chocaran contra una superficie fría, sin llegar nunca al corazón? Tal vez el problema no sea la falta de amor, sino la falta de intención, la ausencia de esa presencia genuina que nos hace sentir vistos, que nos hace sentir parte de algo más grande que nosotros mismos. Porque, en el fondo, lo que muchos de nosotros anhelamos no es solo amor, es sentido. Es saber que nuestras historias importan, que nuestras heridas pueden ser acogidas y que a pesar de nuestras imperfecciones, somos dignos de ser amados de forma auténtica. Pero para que eso suceda, primero tenemos que permitirnos ser vistos de verdad, con nuestras contradicciones, nuestros miedos y nuestras esperanzas. Tenemos que dejar de usar el amor como un escudo contra la soledad y empezar a vivirlo como lo que realmente es, una elección consciente, un acto de coraje y presencia. Pero ¿cómo hacer eso en un mundo tan ruidoso, tan lleno de distracciones, expectativas y máscaras? ¿Cómo transformar conexiones superficiales en vínculos verdaderamente significativos? Es sobre eso que quiero hablarte ahora, entendiendo la raíz del vacío emocional, para comprender por qué tantos de nosotros luchamos por encontrar conexiones auténticas. Tenemos que ir más allá de las apariencias. Este vacío no es solo consecuencia de la tecnología o la velocidad de la vida moderna. Es un reflejo profundo de cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo. Erich Fromm, uno de los pensadores más lúcidos sobre la naturaleza del amor, nos recuerda algo fundamental. Amar no es simplemente un sentimiento espontáneo, es un arte. Y como todo arte, requiere dedicación, práctica y una profunda atención. Fromm dice que el verdadero origen del sufrimiento en nuestras relaciones no es la ausencia de amor, sino nuestra incapacidad de amar de forma intencional y consciente. El miedo a la libertad y a la intimidad. Fromm plantea una paradoja. Deseamos profundamente la libertad y al mismo tiempo le tememos. Queremos ser auténticos, pero tememos ser rechazados si mostramos quiénes somos en realidad. Anhelamos intimidad, pero huimos de ella cuando nos exige mostrarnos vulnerables. Este miedo se manifiesta cuando, en lugar de ser nosotros mismos, intentamos encajar en las expectativas del otro. Nos editamos, ocultamos nuestras partes incómodas, creyendo que así seremos más amables. Pero al hacerlo, sacrificamos la autenticidad, y sin autenticidad, el amor real no puede florecer. Huir de la soledad interna. Otro punto clave que Fromm aborda es el profundo temor a estar solos. Muchos entramos en relaciones no por elección consciente, sino por desesperación. No elegimos al otro por lo que es, sino por lo que creemos que puede silenciar nuestra voz interior, nuestros miedos, nuestra inseguridad. Pero usar al otro como refugio tiene un precio, porque cuando esperamos que una relación llene nuestros vacíos, la convertimos en una prisión silenciosa. El amor se vuelve una demanda constante,
una necesidad de estar siempre disponible, siempre cubriendo una ausencia que, en verdad, solo nosotros podemos enfrentar. El ciclo del amor condicionado. Desde pequeños, muchos de nosotros fuimos enseñados a ver el amor como algo que debe ganarse, como una recompensa por portarnos bien, por complacer, por ser suficientes. Y eso deja una huella, la constante ansiedad de no ser suficiente, el temor a que el afecto desaparezca si no cumplimos con lo esperado. Así, crecemos creyendo que el amor es una transacción. Nos ponemos máscaras, ocultamos fallas y terminamos en relaciones construidas sobre el miedo, no sobre la libertad. Con el tiempo, esto nos desgasta, nos desconecta y nos deja sintiéndonos más solos que nunca, incluso acompañados. El desafío de amar con intención. Amar intencionalmente es un acto de valentía. Implica aprender a estar en paz con nuestra propia soledad, dejar de usar al otro como una vía de escape y comenzar a verlo como un ser completo, independiente, al que elegimos amar, no por necesidad, sino por deseo auténtico. Y sí, da miedo, porque al amar de esta forma, nos volvemos vulnerables. No hay garantías, no hay control. Pero es precisamente en esa vulnerabilidad donde nace el amor verdadero, en la valentía de ver y ser vistos, sin filtros, sin máscaras, sin juegos. En el fondo, se trata de una elección, seguir repitiendo los mismos patrones que nos vacían por dentro, o atrevernos a vivir un tipo de amor que no se conforma con las migajas de la superficialidad. Y si has llegado hasta aquí, tal vez ya estés listo para esa transformación. ¿Y si te dijera que el mayor error que cometemos en el amor no es la falta de intensidad, sino la falta de intención? ¿Y si el verdadero problema no fuera la ausencia de alguien que nos complete, sino la ausencia de coraje para mostrarnos completos? La mayoría de nosotros crecimos con una visión del amor moldeada por historias idealizadas, películas románticas y promesas de felicidad eterna. Nos enseñaron que el amor verdadero es el que nos salva, el que nos rescata del vacío, el que nos hace sentir completos. Pero, ¿y si esa idea fuera justamente la raíz de nuestra soledad? La ilusión del amor como rescate. Creer que otra persona puede completarnos crea una expectativa imposible. Nos lleva a proyectar nuestras necesidades, vacíos e inseguridades en el otro, esperando que sea la respuesta a un dolor que en realidad nos corresponde a nosotros mirar. Y cuando el otro inevitablemente no logra llenar esos espacios, porque nadie puede ser todo para alguien, nos sentimos decepcionados, abandonados o peor aún, indignos de amor. Esa es la trampa del amor condicionado, el que exige que el otro se adapte a nuestras expectativas, el que no ve al otro como un ser libre, sino como una extensión de nuestros miedos y carencias. Amar como elección, no como salvación. Para romper este ciclo necesitamos cuestionar la idea de que el amor viene a salvarnos. Amar con intención no es buscar a alguien que nos libere de la soledad o del caos interno, sino elegir conscientemente compartirnos desde lo que somos, no desde lo que nos falta. Significa comprender que el amor no es un estado mágico que, por sí solo, nos vuelve plenos. Es un acto deliberado, un compromiso constante de mostrarnos y de permitirnos ver al otro tal y como es. Y sí, eso da miedo, porque sin las ilusiones románticas debemos enfrentar nuestras propias imperfecciones, nuestros temores al rechazo, nuestra costumbre de escondernos detrás de máscaras, pero también es profundamente liberador, porque nos permite construir algo real, no basado en fantasías, sino en presencia, en honestidad, en autenticidad. Liberar el amor de la necesidad. Cuando dejamos de usar el amor como una herramienta para llenar vacíos y comenzamos a vivirlo como una elección consciente, algo cambia. La relación deja de ser un campo de batalla donde luchamos por demostrarnos dignos y se convierte en un espacio de crecimiento mutuo, donde la aceptación y el respeto reemplazan al miedo y la inseguridad. Y eso no significa que el amor pierda su pasión, su fuerza. Significa que se vuelve más profundo,
más estable, más real. Ya no buscamos a alguien que nos complete, sino a alguien con quien caminar, alguien que nos inspire a crecer, no porque lo necesitemos, sino porque lo elegimos. Si estás listo para soltar esas viejas creencias sobre el amor, para dejar de esperar que alguien venga a rescatarte y, en cambio, comprometerte a construir algo verdadero, entonces ya has dado el primer paso. Porque si hemos llegado hasta aquí, es porque estamos listos para mirar el amor de otra manera, no como una necesidad, sino como una elección. No como una fuga de la soledad, sino como un encuentro genuino entre dos almas que se aceptan, con todo lo que son. Primer paso, el encuentro con tu propia soledad. Antes de poder amar con intención, necesitamos aprender a estar con nosotros mismos. Y no hablo solo de estar solos físicamente, sino de estar emocionalmente presentes, sin las distracciones que usamos para evitar el vacío. Intenta, por ejemplo, pasar un tiempo sin revisar el teléfono, sin buscar validación en redes sociales, sin correr hacia los mensajes cuando el silencio incomoda. Quédate contigo. Escucha tus pensamientos, tus inseguridades, tus temores. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente busco en una relación? ¿Qué temo encontrar si me permito profundizar en alguien más? Este proceso puede doler, porque muchas veces descubrimos que el verdadero miedo a la intimidad no es miedo al otro, es miedo a nosotros mismos, miedo a nuestras fallas, a nuestras heridas no resueltas, a las partes que escondemos porque creemos que nadie podría amarlas. Segundo paso, reconocer al otro como un universo completo. Cuando dejamos de ver al otro como una extensión de nuestras carencias y comenzamos a verlo como una persona entera, con su historia, sus heridas y sus contradicciones, algo en la dinámica del amor cambia. Dejamos de proyectar nuestras expectativas y comenzamos a escuchar, a observar, a aceptar, no como un acto de resignación, sino como un acto de respeto. Aceptar que el otro no está aquí para cumplir nuestras fantasías, sino para compartir su realidad. Y eso no es fácil. Requiere rendirse al hecho de que el otro va a equivocarse, va a frustrarnos y a veces va a herirnos, no por falta de amor, sino porque es humano. Tercer paso, crear un espacio para el crecimiento mutuo. El amor consciente no asfixia, no encarcela, no exige perfección. Es un terreno fértil, donde ambos pueden echar raíces, florecer, caer y volver a levantarse. Implica apoyar al otro, sí, pero también ser honestos con nuestros propios límites. Pregúntate, ¿estás dispuesto a amar sin querer cambiar al otro? ¿Estás preparado para atravesar los conflictos sin huir ni esconderte detrás del silencio? Cuarto paso, la vulnerabilidad como fuerza. La intimidad real no nace de la perfección, sino de la sinceridad. De mostrarse como uno es, sin filtros, sin armaduras, sin personajes. Cuando revelamos nuestros miedos, nuestras inseguridades y nuestros deseos más profundos, abrimos la puerta a una conexión auténtica. Y sí, da miedo, porque implica el riesgo de ser rechazado, pero también es el único camino hacia el amor verdadero. Como escribió Fromm, amar es un acto de valentía, es arriesgarse a ser visto, herido, pero también profundamente amado. Quinto paso, el amor como acción, no como emoción. Amar conscientemente es entender que el amor no es solo un sentimiento efímero, es una decisión que se toma cada día, es estar presente, es escuchar con el alma, es perdonar con generosidad, es comprometerse con el crecimiento, incluso cuando es incómodo. Y cuando lo vivimos así, el amor deja de ser una fuente de ansiedad o decepción y se transforma en una fuente de sentido, de expansión, de libertad compartida. Más allá del miedo, la libertad de ser. Si has llegado hasta aquí, ya comenzaste a caminar hacia el amor intencional. Y aunque todavía haya sombras por enfrentar, recuerda, el verdadero amor no es el que nos hace olvidar quiénes somos, sino el que nos inspira a ser más, a mostrarnos por completo, a ver al otro con compasión, no con juicio. Amar así es un acto de libertad, la libertad de ser uno mismo y de aceptar al otro tal como es, sin máscaras,
sin estrategias, sin miedo. Diálogo interno. El encuentro entre el miedo y la conciencia. Imagina una habitación vacía. Las luces están tenues, las sombras se deslizan por las paredes, como susurros de historias pasadas. En el centro, dos figuras, dos partes de ti. De un lado está el yo herido, la parte que carga cicatrices, que guarda silencios, que teme volver a confiar. Del otro, el yo consciente, la parte que anhela amar sin miedo, que desea mostrarse, que busca la libertad de ser verdadero. El silencio es denso, hasta que el yo herido habla, con voz temblorosa pero firme. Yo herido, ¿de verdad crees que es seguro abrirse? ¿Que alguien puede amarnos sin condiciones, sin máscaras, sin miedo a ser abandonados? ¿Ya olvidaste lo que pasó la última vez que intentaste ser tú mismo? Yo consciente, sé que solo quieres protegerme. Entiendo tu miedo, pero no podemos seguir escondiéndonos. No podemos pedir que nos amen por completo si nunca mostramos quiénes somos. Yo herido, ¿y si no se quedan? ¿Y si ven mis sombras y deciden irse? ¿Y si me encuentro solo otra vez, con solo el eco de mis palabras como compañía? Yo consciente, sí, ese riesgo existe. Pero, ¿no viviríamos mejor si dejáramos de temer tanto? Si dejáramos de convertir nuestras heridas en prisiones y aprendiéramos a revelarnos poco a poco, sin prisa, sin exigir que el otro nos salve. El yo herido guarda silencio. Sus ojos se llenan de memorias y de una esperanza tímida. Yo herido, quiero creer en eso, quiero liberarme de este miedo, pero a veces parece imposible. Yo consciente, lo sé, pero tal vez el primer paso sea dejar de esconderte, dejar de encogerte ante el amor y comenzar a mostrarte poco a poco, hasta que ya no quede nada que temer. Y por un instante, los dos se miran, no como enemigos, sino como partes de un mismo ser que solo quiere una cosa: tener el coraje de amar de verdad. El amor intencional no es un destino final, sino un camino en constante construcción. Una decisión diaria de ver, escuchar y aceptar a nosotros mismos y a los demás con toda nuestra complejidad. Y tal vez la mayor lección que podamos aprender sobre el amor sea justamente esta: que no es un refugio donde nada nos toca, sino un sendero desafiante donde no hay promesas de perfección, pero sí una posibilidad constante de crecimiento, de encuentro, de verdad compartida. Cuando elegimos amar con intención, dejamos atrás la búsqueda desesperada de validación externa. Renunciamos a la ilusión de que alguien debe completarnos. Y, en su lugar, comenzamos a construir vínculos entre personas completas, que no se necesitan desde la carencia, sino que se eligen desde la libertad. Y eso es profundamente liberador, porque cuando soltamos las expectativas irreales, permitimos que el amor florezca con autenticidad, no como un escape de la soledad, sino como una expresión de quienes somos en nuestra esencia. Así que, si algo de este video tocó tu corazón, si alguna palabra resonó en tu historia y te inspiró a mirar tus relaciones con más conciencia, te invito a dar ese primer paso. Quizás a través de una conversación honesta, de un abrazo inesperado o simplemente de un silencio compartido. Pero empieza a revelarte, a permitirte ser visto y a ver al otro más allá de sus máscaras. Porque al final eso es lo que todos anhelamos: ser vistos, ser comprendidos, ser amados. No a pesar de quienes somos, sino justamente por eso. Y si crees que más personas necesitan escuchar esto, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Vamos juntos a construir un mundo donde el amor no sea un ideal lejano, sino una práctica diaria, una elección consciente, un arte que se cultiva. Gracias por estar aquí.